Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo que dice que x es un número primo. Bueno, entonces la función proposicional que tenemos aquí es, la primera es x es un número primo. Bueno, entonces cuando decimos que una oración es una función proposicional, cuando me da la capacidad de que dependiendo del valor que yo le dé, dependiendo del valor que yo le dé a la x o a la palabra que yo coloque donde está la x, esta función proposicional yo pueda determinar si es verdadera o en qué casos pues me va a dar falsa. Entonces, bueno, aquí hay otra. Ahora miramos una. Entonces cuando yo tengo, por ejemplo, x más 5 igual a 10. Entonces ya sabemos que para algunos números o para qué números de x va a ser válida esta ecuación y para qué números no. Bueno, en este caso, solamente como es una igualdad, solamente tiene un valor donde es verdadera. Para los demás números será falsa. Bueno, entonces hagamos una ya con todo el rigor del caso. Bueno, entonces aquí yo voy a definir una propiedad p de x, la cual va a decir lo siguiente. X es un múltiplo de 3. Entonces la función proposicional aquí en este caso es que x es un múltiplo de 3. Bueno, entonces siempre le vamos a señalar las propiedades que vamos a manejar aquí, la vamos a señalar con una letra minúscula y la x entre paréntesis. ¿Eso para qué? Eso me permite saber que yo aquí puedo agregar una palabra determinada, un número determinado, y voy a poder determinar si esto es verdadero o falso. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo p de 7, entonces esto ya quedaría con 7. 7 es un múltiplo de 3. Por lo cual, bueno, sabemos que 7 en este caso no es un múltiplo de 3 porque no lo divide, entonces esta proposición es falsa. Bueno, aquí una cuando sí es verdadera. Eh, 9 es un múltiplo de 3. Bueno, sabemos que sí es verdad porque 9 es divisible por 3, entonces en este caso es verdadera. Bueno, aquí no era doble punto, era uno solo. Bueno, entonces aquí ya tenemos definida qué es una función proposicional y cuándo o para qué valores se puede determinar que es falsa o para qué valores se puede determinar que es verdadera. Bueno, entonces aquí antes vamos a ver algo que se llama cuantificadores. Entonces estos son símbolos que me ayudan a escribir mejor las oraciones para poder determinar en este caso si si se contienen a todos los elementos de un conjunto o si solamente es para algunos. Entonces aquí siempre, bueno, tenemos este que es el para todo y tenemos este que es existe. Ah,
Bueno, ahí es una E normal. ¿Existe algún valor o existe algún número o algo por el estilo? Bueno, entonces aquí tenemos los cuantificadores, el para todo y el existe. Entonces ya vamos a hacer algunos ejemplos con, con esas dos. Bueno, entonces un ejemplo. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar un ejemplo que tenga que ver con matemática y pues también vamos a mirar uno que no tenga que ver nada con matemática. Entonces, el ejemplo es, bueno, todo número eh, mayor que 0 es positivo. Bueno, entonces mire que aquí se está utilizando la palabra todo. Entonces, esto significa que esta proposición está utilizando el para todo. Eso me indica que todo número sin excepción alguna que es mayor que 0 va a ser positivo. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es mirar cómo escribir esta oración, esta proposición, con la simbología o con símbolos. Entonces, bueno, lo que uno primero determina es en el conjunto en el cual estamos trabajando. Entonces aquí, pues como no especifica tipo de número, pero está diciendo todo número, entonces uno supone que aquí el conjunto es son los reales. Listo. Luego define cuál es la propiedad para cumplir. Entonces, aquí vendría entonces la proposición yo la voy a colocar como P de X. Entonces esta vendría siendo ser positivo, o la primera es mayor que 0, y hay otra propiedad que es ser positivo. Bueno, entonces ya tenemos el conjunto en el cual estamos trabajando y tenemos las dos propiedades que todo número debe cumplir. Entonces ya sabemos que se utiliza el para todo. Entonces vamos a escribir en símbolos lo que quiso decir allí. Bueno, entonces como está escrita la oración, va a indicar o se indica que para que sea positivo debe darse que el número sea mayor que 0. Entonces implícitamente se está utilizando un sí entonces. Entonces acuérdense que cuando tenemos el sí entonces, el símbolo es una flechita. Entonces, bueno, aquí ya vamos a colocar como empieza con todo número, entonces eso significa que para todo X que pertenece a los reales, porque está diciendo que todo número, entonces el conjunto mayor de números que hay son los reales.
Entonces, para todo x que pertenece a los reales, entonces se debe cumplir que p de x, entonces q. Bueno, inserremos esto en un... Bueno, entonces, para todo x que pertenece a los reales, aunque aquí no diga explícitamente que sea los reales, pero entonces al decir todos los números estamos hablando de los reales. Entonces, para todo x que pertenece a los reales, todo número o todo valor de x que cumpla esta propiedad, que es ser mayor que 0, entonces cumplirá esta propiedad, que es ser positivo. Bueno, entonces ahí está un ejemplo del cuantificador para todo. Bueno, entonces no necesariamente en todas hay que cumplir este sí entonces. Puede ser una oración mucho más simple, puede incluso ser una sola propiedad. Puede ser una proposición simple o simplemente, como está aquí, puede ser una proposición compuesta, ya sea por este sí entonces, o también puede ser con la conjunción, disyunción, la negación o el condicional doble o este condicional. Entonces, bueno, aquí voy a hacer otro ejemplo. Aquí voy a utilizar el existe. Entonces esta aquí lo voy a hacer un poquito más, que no tenga tanto. Entonces existe existen números existen números menores que 0. Bueno, entonces aquí me está diciendo que existen, o sea, entonces aquí con que se cumpla o con que exista un número, pues ya me está haciendo esta proposición verdadera. No me está diciendo que todos los números tienen que ser, porque si me dijera todos los números tienen que ser menores que 0, pues ya eso sería falso, porque sabemos que también hay números mayores que 0 y que son positivos, como lo vimos acá. Entonces, bueno, la propiedad, o bueno, el conjunto también que se necesita, a veces se utiliza, bueno, voy a colocar un símbolo, pero no, dejémoslo en conjunto, también son los reales, y la propiedad es ser menor que 0. Entonces, aquí tenemos, como es el existe, entonces el símbolo va a ser existe x que pertenece a los reales tal que se cumpla la propiedad p de x. Entonces mire que no todas las veces tiene que ser una proposición compuesta, puede ser una proposición simple, y pues aquí hay dos ejemplos de eso. Entonces aquí ya estamos manejando los dos cuantificadores. Y por último, pues voy a hacer un ejemplo de cuando yo tengo un conjunto de elementos, de números, cuando lo puedo o cómo se muestra ese conjunto por comprensión y cuánto se muestra por extensión. Y también podemos ver
relaciones cuando, por ejemplo, un número o cuando un elemento pertenece a determinado conjunto y cuando no. Entonces aquí tenemos por comprensión. Bueno, entonces por comprensión es cuando vamos a dar o cuando damos una propiedad que cumplan los elementos de dicho conjunto. Entonces voy a definir un conjunto A. Entonces uno siempre empieza colocando x tal que x. Cuando yo hablo de x tal que x no solo me estoy refiriendo a números, sino que ese x también puede ser un objeto. Entonces aquí coloquemos x tal que x es un día de la semana. Entonces la propiedad es ser un día de la semana. Eso sería escribirlo por comprensión. Vamos a hacer otro ejemplo de algo que tenga que ver con la matemática. X tal que x es un divisible por 4. Entonces la propiedad es ser divisible por 4. Listo, eso es por comprensión. Ahorita vamos a hacer por extensión esos mismos ejemplos. Algunas veces vamos a poder escribir completamente el conjunto, pero otras veces el conjunto es tan grande o incluso infinito que no podemos escribir todos los elementos, como es el caso de los dos conjuntos que tenemos. Bueno, entonces aquí tenemos que el conjunto A claramente pues es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, colocamos la llave aquí. Y el conjunto que indica que es un divisible por 4. Entonces aquí vamos a colocar, bueno, algunos números. Como este conjunto es infinito, entonces colocamos 3 puntos para indicar que eso continúa. Y lo último es cuando vamos a mirar las relaciones que tienen los elementos de dicho conjunto. Entonces aquí vamos a mirar las relaciones de pertinencia. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos que, por ejemplo, decir, bueno, lo voy a hacer el ejemplo con el conjunto B. Entonces, por ejemplo, decir que 17, determinar si 17 hace parte de este conjunto o no y cómo se expresaría eso. Entonces, 17 claramente no es un divisible por 4, entonces nosotros aquí vamos a colocar el símbolo del pertenece, pero tachado. Para decir, indicar que un número sí pertenece, entonces sería colocar el símbolo de la pertenencia, que es la E, como una E. Entonces allí hay dos ejemplos. Bueno, esto es todo lo que vamos a trabajar por hoy, que tiene que ver con los cuantificadores, con las funciones proposicionales y con ver cómo puedo
mostrar un conjunto, ya sea por comprensión o por extensión, y mirar la relación de pertinencia. Gracias.